Cuba Información. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la presencia en estos momentos del presidente Hugo Chávez en Cuba. Hola, buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por el placer de estar aquí acompañada de ustedes. Es una oportunidad para mí, de verdad, muy especial. Efectivamente, el presidente Hugo Chávez está de gira, comenzó una gira latinoamericana que cubre 3 países, Brasil, Ecuador, hoy está en Cuba. La finalidad fundamental de esa gira es estrechar aún más los lazos de solidaridad y de complementariedad con los pueblos de Latinoamérica, particularmente con estos 3 que he nombrado. Para cada visita de Chávez a cualquiera de los países latinoamericanos con los cuales se mantiene esta relación de hermandad y de solidaridad, refuerza aún más los lazos de cooperación, una cooperación efectiva, una cooperación que rompe un poco el esquema con el cual se ha manejado consuetudinariamente las relaciones entre los países, porque se basa en eso, en la solidaridad, eso que Gioconda Belli llamaba tan acertadamente la ternura de los pueblos. El mercado en este caso existe porque el mercado está allí, pero no es la razón fundamental. La razón fundamental es precisamente lograr que unos y otros se complementen en sus necesidades y puedan salir adelante en el desarrollo de cada uno de sus países. En la gira con Ecuador se firmaron 14 acuerdos, sobre todo en el área de vivienda, en el área de alimentación, petróleo, economía y ciencia y tecnología. Hay una importante retroalimentación entre un país y el otro en estas materias que permiten que uno se enriquezca de la mejor manera con la ciencia, con el conocimiento del otro, con la experiencia del otro, y que se lleven a cabo proyectos importantes que se han venido madurando desde hace cierto tiempo. El encuentro de Brasil con Dilma Rousseff, un encuentro que había sido postergado por el problema que se le presentó al presidente Chávez en una rodilla, marca un hito muy importante porque, entre otras cosas, se consolida el apoyo de Brasil en la conformación definitiva de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, que vendrá a sustituir el organismo ya caduco que es la OEA y que hoy por hoy pues no representa de verdad los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños en su verdadera esencia. Otro hito importante en los proyectos que se firmaron en Brasil está el eje de desarrollo Apure Orinoco Amazonas y la firma de un convenio para las construcciones de viviendas aprovechando la experiencia que desarrolló Lula en los años pasados en Brasil con un desarrollo de viviendas para clases necesitadas que tuvo un éxito probado, un éxito demostrado. Entonces, esas experiencias pues para nosotros son muy importantes, sobre todo en este momento que la misión vivienda es uno de los ejes fundamentales del ejercicio presidencial, gubernamental en este año. Y lo otro es la construcción de un astillero que se va a hacer en Venezuela con la colaboración de Brasil. Por otro lado, pues la presencia en Cuba que se está desarrollando en este momento y que, como todas las visitas que se han desarrollado allí entre el presidente Chávez y el gobierno cubano, son absolutamente fraternas, de un contenido ético interesantísimo y de un contenido político que está por encima de cualquier otra consideración. Se va a hablar o debe estarse conversando, entre otras cosas, pues de la consolidación de la refinería Cienfuegos, ¿no? de Cienfuegos,
que ya está dando sus frutos, que de verdad ya representa para Cuba un factor importante para su desarrollo, porque está permitiendo la refinación de petróleo allí. Hay otros trabajos que están en proyecto y que probablemente se consoliden en esta reunión, como es la creación de otra refinería. Y además de ello, pues estrechar aún más los lazos de ambos pueblos, el pueblo cubano y el pueblo venezolano, que en este momento una vez más se sienten asediados y amenazados. En este momento Venezuela, con un hecho muy concreto como es el de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano contra Venezuela, contra PDVSA concretamente, que es la empresa fundamental y eje vital de la revolución, por sus negociaciones de combustible con Irán, bajo el pretexto de dar cumplimiento al convenio, a las sanciones contra Irán por su desarrollo nuclear, pero que tiene, todos lo sabemos, otros objetivos que son muy concretos y muy específicos y que todos sabemos y de los cuales podremos hablar. Sí, es un tema importante, ¿no? Lo hablábamos el pasado día aquí en la tertulia, el tema de las sanciones a PDVSA, también la respuesta que ha tenido por parte no solamente del gobierno de Venezuela, sino incluso del gobierno de Cuba, ¿no? Que ha impulsado pues una respuesta diplomática a nivel de los países del ALBA. Otros presidentes se han decantado también por hacer declaraciones claras, ¿no?, a este respecto. Y finalmente, bueno, pues evidentemente el objetivo de todo esto es atacar por todos los medios posibles al bastión fundamental de la economía de Venezuela y también de las economías del área, ¿no? Sí, yo creo que hay dos elementos a los cuales nos pudiéramos referir y que, por supuesto, está el hecho de que se quiere dañar, se quiere debilitar a la OPEP. Los ataques contra Libia en este momento avalados y perpetrados de una manera abierta y francamente genocida, y las amenazas contra Venezuela van dirigidas particularmente, por una parte, tal como tú lo dices, a pretender debilitar la economía del país a través de golpeando a PDVSA, que es el órgano vital de la revolución. Y por otro lado, hay un elemento que es fundamental. ¿A dónde va el dinero de PDVSA? El dinero de PDVSA va a consolidar la revolución dentro de Venezuela, pero también va, ya no el dinero, sino la esencia de lo que significa PDVSA y lo que significa el gobierno venezolano, a la consolidación de la integración latinoamericana, para constituir un eje de desarrollo, un eje político, un eje importante, que de alguna manera puede o ha hecho mover los cimientos de la hegemonía norteamericana. Sí, sí, porque ahí está Petrocaribe, ahí está el propio ALBA, ¿no? Claro, o sea, cuyo motor, uno de cuyos motores fundamentales es PDVSA. O sea, claro, sin ese motor y sobre todo sin el control político de PDVSA, es decir, una PDVSA privatizada, no sería en absoluto motor de todo este proceso de cambio. Claro, porque fíjate que la sanción no va contra la venta de petróleo a Estados Unidos. Ellos no lo tocan. Ellos no lo tocan. El comercio bilateral es importante, pero no es importante con el gobierno de Estados Unidos, sino con empresas privadas de Estados Unidos. Esas empresas no tienen ningún problema en seguir comerciando con Venezuela o con PDVSA o con Venezuela a través de PDVSA. Pero claro, ya el hecho de que la venta de petróleo de Venezuela de alguna manera sirva para solidificar los proyectos integracionistas, sirva para enarbolar las banderas de la solidaridad, sirva para apuntalar lo que significa para Latinoamérica el CELAC,
eso les molesta muchísimo porque conspira un tanto contra el proyecto hegemónico, que hoy por hoy, habrá que decirlo, no tiene respuesta por otro lado, porque afortunadamente hoy leí una información que me llamó mucho la atención, que China, para decirlo en el lenguaje coloquial, está parándole los pies a Estados Unidos en Pakistán, y les manifestaron ya de manera clara y precisa que se lo piense, ¿no? Pero por parte de Europa no hay respuesta alguna. La única respuesta real la está dando Latinoamérica, con un diseño cada vez más claro y cada vez más ajustado de lo que es el socialismo, de lo que puede ser el socialismo del siglo XXI. Sí, yo pienso que ahí fundamentalmente lo que subyace en el fondo del asunto es que en este momento, bueno, aparte de que hay un ataque global del imperialismo muy fuerte, y la prueba la tenemos en los ataques que se están dando a Libia, cómo atacaron Irak, cómo dividieron Sudán, cómo intentan mantener el Yemen, que son todos países de ese área donde hay recursos energéticos. Yo pienso que el ataque fundamental va contra Venezuela por una razón. Venezuela en este momento podríamos decir que es la punta de la lanza de los países del ALBA. Es la que sostiene de una manera u otra el proceso, aunque están Cuba, que juega un papel importante, Ecuador, que también tiene petróleo y tal, ¿no? Pero ellos a lo que le tienen miedo es al año que vienen unas elecciones presidenciales donde no se juega solo el papel del presidente Chávez, sino que estamos jugando algo más importante, que es el proceso bolivariano. Claro. Y ahí es donde ellos van a poner el acento por encima de todo. Si cortamos el suministro al pueblo venezolano, que es el que se va a sentir descontento por el revertimiento de la economía petrolera en su ámbito diario, ahí tendremos un arma fundamental. Sí, hombre, ellos están manejándose sobre la base del golpe suave, ¿no? Ya la intención manifiesta de la conspiración abierta y del golpe de Estado lo están dejando, del golpe de Estado tradicional, lo están dejando un poco de lado, sin cerrar esa opción, ojo, sin cerrar la opción, pero la están dejando un poco de lado en función de manejarse con el golpe suave, que es debilitando en su base el movimiento bolivariano, o intentando debilitarlo. Afortunadamente, a veces este tipo de estrategias más bien lo que hace es revertirse, ¿no? Y Cuba ha dado una demostración fehaciente de eso. Mientras más se atacó a Cuba, mientras más se la bloqueó, mientras más se le cercenaron su derecho al desarrollo, más se unió el pueblo cubano frente al ataque y frente a la ignominia que representa el bloqueo. Entonces, yo creo que también eso en Venezuela puede tener un efecto parecido, ¿no? Y la respuesta que se dio desde PDVSA primero y desde las distintas capitales del Estado venezolano a la publicación de la sanción va por esos senderos, ¿no? Venezuela tiene la disposición real, y en eso no hay la menor duda, independientemente de que también hay un sector que todos conocemos que no es nuevo para nadie, que está desde hace tiempo pidiendo una invasión de los Estados Unidos. Pero la gran mayoría venezolana, un porcentaje importantísimo del pueblo venezolano, está dispuesto a rechazar de manera contundente, y ha rechazado de manera contundente esa posición de sanción de los Estados Unidos.